Buenas noches mis hermanos, ¿cómo están todos? Dios los bendiga. Es un privilegio para mí nuevamente poder conectarme con todos ustedes para poder meditar en la palabra de Dios. Espero que estén teniendo una excelente semana y que todas las cosas de verdad marchen muy bien. Eh, Yendo de una vez al mensaje, quiero pedirles que por favor vayamos a nuestras Biblias, al libro de Proverbios. Vamos a ir a Proverbios capítulo 27. Versos 5 al 6. Vamos buscándolo. Mientras usted lo busca, le recuerdo, este domingo estamos desde las 9 de la mañana. Y vamos a tener un mensaje bien especial. Estamos terminando el tema de los grupos de los dones del Espíritu Santo, que espero que es un tema que sea de mucha bendición para todos. Y entonces nos vemos a las 9 de la mañana, muy juiciosos, muy puntuales, que todos podamos estar allí adorando al Señor. Muy bien, vamos entonces a leer Proverbios 27, versos 5 hasta el 6. Dice la palabra de Dios: una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por este mensaje que hoy tú me permites compartir con mis hermanos, Señor. Te doy gracias, Dios mío, por tu verdad, por tu amistad. Te doy gracias, Señor, por cada persona que va a escuchar este mensaje y danos la bendición de poder ser alumbrados con tu sabiduría, Señor. Gracias por este día y gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Queridos hermanos y amigos, qué bendición es tener ese tipo de amigos que, aunque nos duela, nos dicen la verdad. Qué bendición. Qué bendición cuando podemos contar con ese tipo de personas, ¿verdad? Ese tipo de personas que, aunque pudiéramos ofendernos, siempre con amor, ojo con este detalle, con amor nos dicen la verdad. Qué privilegio tener ese grupo de personas, o ese amigo o esa amiga. Qué privilegio tenerlo. No es buen amigo el que por quedar bien contigo te miente y te alaba. No es un buen amigo. Y la palabra de Dios nos lo está diciendo hoy. Una represión franca es mejor que amar en secreto. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. La amistad y sobre todo hablando de amistades, claro está entre creyentes y pues obviamente entre cualquier tipo de persona, yo creo que tiene que tener este ingrediente, el ingrediente de la honestidad, la sinceridad, la objetividad. Es muy importante esos aspectos en una amistad, porque si no se convierte en algo como más bien alguien que es como un alcahuete, ¿sí? Alguien que no dice las cosas simplemente por quedar bien. Pero qué bueno cuando somos ese tipo de amigos. Y qué bueno cuando hay personas a nuestro alrededor que tienen esas características. Porque es mejor las heridas de un amigo sincero. De un amigo sincero. De ese amigo que con sus palabras sinceras nos hace recapacitar. De ese amigo sincero que, aunque nos duela, nos dice la verdad. Así que hoy quiero que hablemos acerca de esa verdad que es necesaria escucharla aunque nos duela, ¿verdad? Dice el Salmo 139, versos 23 al 24 lo siguiente. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Hermanos y amigos, si en la amistad entre nosotros se requiere de eso, déjame decirte que cuando estamos buscando ser amigos de Dios, Dios siempre va a ser sincero. Dios no se va a ir con rodeos. El Señor no va a estar ocultando. Él siempre nos va a decir la verdad. Y creo que la humanidad, a medida en que ignora la voz real, sincera de Dios, más se aparta de la realidad. Hermanos,
Miren por ejemplo lo que dijo el apóstol Pablo acerca de esto en Romanos 3, 10 al 12. Dice, como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. El diagnóstico de Dios es que la humanidad ha perdido su rumbo. ¿Por qué razón? Porque la humanidad no escucha ni busca a Dios. Por esa razón, cada vez estamos nosotros viendo que la humanidad está perdiendo la razón. Está tan desubicada en la vida. ¿Por qué? Porque aquel que siempre dice la verdad no es escuchado ni es buscado. Dice también el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20, lo siguiente. ¡Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo! Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Creo que sin ir muy lejos, podemos darnos cuenta de que en nuestro tiempo estamos llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y la palabra de Dios dice que qué aflicción para los que hacen eso. Qué aflicción. Así que quiero que pensemos en algo. Y es acerca de qué tanto estamos escuchando la voz de Dios, la opinión de Dios en los aspectos de nuestra vida. Porque a veces podemos también convertirnos en creyentes selectivos. Entonces yo digo que está bien esto que Dios dice en este punto, pero aquello donde Dios dice que estoy mal, lo ignoro. Nos convertimos en selectivos. Seleccionamos lo que queremos recibir de Dios y lo que no. Pero la verdad es que la misma palabra de Dios dice que toda su palabra es verdad, la suma de su palabra. No podemos tomar ciertos temas y decir, soy cristiano porque yo abrazo estas verdades, pero no estamos abrazando algunas que van justo en contra de lo que no nos parece bien. Así que, cuidado con eso, porque si nosotros en realidad queremos gozar de una amistad con Dios, necesitamos tomar toda su verdad, tal cual como Él la diga, tal cual como Él la señale. Por eso el salmista, me encanta como lo dice, él le dice al Señor, examíname, oh Dios, examíname, conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Yo creo que es importante que nosotros hoy podamos exponernos al escrutinio del Señor, que Él examine nuestras vidas, nuestros corazones. Insisto, no seamos selectivos en lo que podamos decir, yo acepto esto de Dios, pero esto no. Si en realidad vamos a tener una amistad con Dios, necesitamos abrazar todo lo que Él demande de nosotros. Y quiero hablarte acerca de 3 razones por las cuales Dios tiene toda la autoridad para decirnos la verdad. Y esas razones están en ese mismo salmo, el Salmo 139. Y quiero que descubramos la primera. La primera es porque Él nos conoce de verdad. Dios nos conoce de verdad. Salmo 139, versos 1 hasta el 4. Mira lo que dice allí. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. La primera razón por la cual Dios nos va a decir siempre la verdad y debemos atender su voz es porque Él nos conoce de verdad.
Los amigos, con el paso del tiempo, nos conocen porque han pasado ese tiempo de calidad. Y ese tiempo a esos amigos les permite saber con un gran porcentaje cómo somos en realidad. Porque en la comunión de la amistad se va revelando cómo somos realmente. Pero aquí estamos hablando de que Dios nos conoce aún mucho más que nuestro mejor amigo. Nos conoce más inclusive que nosotros mismos. Dios sabe todos los detalles de nuestra vida. Aun cuando todos puedan alejarse de nosotros, Él está ahí. Es más, Dios está ahí donde usted está. Dios está aquí y Él conoce todo. Según lo que nos dice el salmista, nuestra vida está completamente abierta ante sus ojos. ¿Por qué? Él dice estos versos que Él conoce prácticamente nuestra jornada. Él sabe cuándo me siento y cuándo me levanto. Él lo sabe todo. Él sabe todo lo que tú y yo hacemos en la vida. Él conoce inclusive lo que tú piensas. Inclusive conoce las intenciones que hay detrás de ciertas conversaciones que tú y yo tenemos con otras personas y que a veces con nuestras palabras podemos tratar de disimular. Él conoce aún nuestras intenciones, porque todo está revelado ante sus ojos. Dice que Él nos ve cuando viajamos y cuando descansamos en casa. No hay nada oculto. Yo creo que es una buena razón para escuchar lo que Dios tiene que decirnos cada día, porque Él nos conoce de verdad. Él sí nos conoce. Sería muy diferente, y eso es algo que a veces encuentro a veces en nosotros como cristianos. De repente buscan un consejo y uno, digamos como pastor o a veces como creyente, uno trata de prepararse y tener todo lo mejor para poder orientar a una persona. Pero ¿qué sucede? Como lo que se le dijo no le gustó. Entonces, ¿qué hace? Se va y busca un consejero que no le conoce para que le diga lo que sí quiere oír. Entonces, mire qué curioso, con Dios no pasa eso. Con Dios no pasa eso. Porque Dios sí que nos conoce. Él sí que nos conoce verdaderamente. Por eso es tan importante que nosotros escuchemos la voz de Dios que está plasmada en su palabra. Porque su palabra siempre nos va a decir la verdad. La palabra de Dios es maravillosa. Y mis hermanos, Dios conoce cada detalle de nuestra vida. Sabe a dónde vamos, sabe lo que pensamos, sabe qué calles transitamos, sabe con quiénes hablamos, sabe dónde trabajamos, sabe muchas cosas. Dios lo sabe todo. No hay nada que esté oculto ante Él. Pero aún conoce nuestros pensamientos. Eso que tú y yo vamos pensando mientras de pronto estamos reposando o vamos caminando. Él conoce todo, todo, todo. Mire esta otra razón, la segunda razón. La segunda razón por la cual debemos atender al escrutinio de Dios y que Él nos diga la verdad de nosotros mismos, está ahí mismo en el Salmo 139, versos 7 al 12. Dice, jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. La segunda razón por la cual Dios tiene toda la facultad para decirnos la verdad es porque Él está en todas partes. Él está en todas partes. Jamás podríamos escapar de Dios. Jamás podríamos escapar de su presencia. Jamás podríamos huir de Él porque Él está en todas partes. Y lo interesante
omnipresencia de Dios es que Dios está en todas partes a la misma vez. No como algunas personas que corren tanto en la vida que están en muchos lados, pero Dios está en todas partes al mismo tiempo. Mira, ni en la vida, ni siquiera en la muerte nos podemos librar de la presencia de Dios. Ni siquiera al partir de aquí. Ni en el lugar más lejano, ni en la más densa oscuridad, porque Él está en todo lugar. Por eso es imposible evitar que Él no sepa algo de ti y de mí. Él ha estado en cada momento de nuestra vida, tanto en aquellos que hicimos lo bueno como también en los que hicimos lo malo. No hay lugar en el que nos podamos esconder del escrutinio del Señor. Algunos deciden ignorar esta realidad, pero no por eso seremos eximidos de su examen. Entonces, la segunda razón por la cual Dios tiene la facultad de decirnos la verdad es porque Él está en todas partes. Dios no le tiene que preguntar a nadie qué pasó con nosotros, porque Él lo sabe de primera mano, porque Él sabe tanto lo bueno como lo malo. Él sabe lo que hemos hecho en justicia como las injusticias que han cometido contra nosotros. Él conoce todo, porque Él está en todas partes. Y por esa razón, si Él ve todo lo que tú y yo hacemos, creo que Él tiene todo el derecho de poder señalarnos lo que está mal y lo que está bien de cada uno de nosotros. Porque Él no le tiene que preguntar a nadie. Su juicio no está sesgado por las opiniones de otras personas. Él de primera mano tiene toda la información. Tercera razón, y esta me parece espectacular. Ahí mismo en el Salmo 139, versos 13 al 15. Dice allí la palabra del Señor. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. La tercera razón por la cual Dios tiene toda la facultad de decirnos la verdad es porque Él es el que nos creó. Él fue el que nos entretejió en el vientre de nuestra madre. Porque Él creó las partes más delicadas de nuestro cuerpo. Y qué interesante poder descubrir que Él nos dio todo lo que necesitamos para reconocer que existe un Dios. Aún aquellos que se empecinan en negar la existencia de Dios, ese razonamiento se lo deben a Dios. La misma capacidad de negar a Dios y su existencia se lo deben al Señor. La Escritura dice que Dios tomó barro y de ese barro Él sopló y le dio vida a ese barro. Ninguno de nosotros tendría la capacidad de reconocerlo, de razonar, de reconocer ciertas realidades, a no ser porque Dios no nos hubiera dado esa capacidad. ¿Qué pasa cuando morimos? Cuando morimos, este cuerpo vuelve a la tierra, vuelve a ser polvo, tierra. Así que qué interesante que nosotros hoy podamos reconocer que Dios nos ha dado esas capacidades de conocerlo. Y aún antes de que tú y yo naciéramos, Dios ya nos conocía. Dios nos dio un espíritu, nos dio alma y nos dio un cuerpo. Tú existes porque así también Dios lo decidió. Tú y yo tenemos una misión o un plan que Dios quiere que llevemos a cabo. Y es que en primer lugar, todo ser humano pueda conocerle y arrepentirse y ser reconciliado con Él a través de Jesucristo. Así que, mis hermanos, creo que con esas tres razones tenemos motivos de sobra para reconocer que Él tiene toda la facultad para decirnos la verdad. Creo que Él no se va a sesgar, porque Él nos creó, Él nos hizo en el vientre de nuestra madre. Dice nuevamente el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón.
Son casi los últimos versos de este salmo. Y creo que haciendo un viaje corto que hicimos hoy a través de este salmo, podemos empezar a concluir que tenemos razones suficientes para abrir nuestro corazón y creer la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos examina y Él nos conoce. Pero dice el salmista, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Qué importante que nosotros hoy podamos reconocer que necesitamos venir a las Escrituras y dejar que esa palabra, que es una espada de doble filo, penetre nuestra alma, nuestro espíritu y lo más profundo de nuestro ser, para que podamos nosotros entender que sin la voz y la verdad de Dios, en realidad estamos muy extraviados, muy extraviados. Hoy en día la humanidad está bastante perdida de la razón. Y hay cosas que llaman bueno, siendo en realidad cosas muy malas. Y es donde vuelvo y apelo a la facultad de la verdad de Dios. Si tú quieres recuperar la conducta y el camino en la vida, debes atender la voz de Dios. Y dejemos que a través de la palabra Él nos señale qué cosas estamos haciendo que puedan ofender a Dios. Pero también en la palabra vamos a encontrar algo maravilloso. Y el Salmo dice, y guíame por el camino de la vida eterna. Jesús dijo que la palabra da testimonio de Él. Así que si tú vas a leer la palabra, también vas a encontrar no solamente las cosas que ofenden a Dios, sino que vas a encontrar el camino de salvación que Él ha dado a la humanidad para que podamos ser salvos. Ese camino se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario para volver a traernos a Dios, para reconciliarnos con Dios, para que su Espíritu more dentro de nosotros y Él nos guíe a toda verdad, para que podamos llamar a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Para que busquemos a Dios, como lo dice el Salmo que también leímos. Para que busquemos a Dios y recuperemos esa cordura que tanto nos hace falta. Tanta locura, tanta desesperación, tanto vacío que hay en la humanidad se debe a que el hombre no busca a Dios. Esa es la razón. Por eso hay jóvenes que han perdido las ganas de vivir. Por eso hay personas que están desesperadas porque aunque existen, tienen tedio, tienen fastidio, no quieren vivir la vida. Y es porque no están buscando a Dios. Tú necesitas encontrar un propósito eterno, un propósito que no esté sujeto a las variaciones del dólar, a la economía, a la salud. Tú necesitas que tu alma repose en una verdad eterna. Y esa verdad eterna solo te la puede ofrecer Dios y su Evangelio. Así que mis hermanos, no siendo más, quiero invitarles para que oremos. Y pidámosle al Señor, Señor, examíname. Aún siendo creyentes, ¿sabes que también podemos tender a extraviarnos? Aún siendo creyentes, a mí me aterra, les estoy sincero, ese cristiano que no lee su Biblia. Me aterra, de verdad. Yo digo, Dios mío, ¿cómo hace entonces para saber qué es lo que Dios demanda de su vida? Me aterra eso. Personas que yo soy cristiano, bueno, y cuénteme qué está leyendo. No, nada. ¿Qué está estudiando en la palabra? No, nada. Me aterra el creyente que solo se conforma con la palabra que se le predica el domingo o los miércoles. ¿Y qué pasa el resto de días? Hace poco hablaba con un amigo y llegábamos a la conclusión que la palabra la debemos nosotros leer porque la palabra dice que ese es nuestro alimento espiritual. Y yo le decía, ¿tú cuántas veces al día comes? Pues comemos algunos 3, otros comemos un poquito más.
pero lo cierto es que no podemos pasar. Vamos a sentirnos muy mal si dejamos de comer más de un día. No nos vamos a sentir bien. Y entonces, ¿qué pasa con la palabra de Dios? ¿Qué pasa si nosotros no estamos siendo alimentados con el poder de la palabra del Señor? Entonces, mis hermanos, que la palabra hoy nos examine, te examine y me examine a mí. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos siendo examinados por la palabra de Dios, vamos a perder el rumbo, aún siendo cristianos, mis hermanos, aún siendo cristianos. Así que Jesús dijo que el que es su discípulo va a guardar su palabra. Así que vamos a orar en esta noche y que el Señor nos examine. Y si hay algo que debamos corregir, es el momento para pedir perdón y encarrilarnos en la voluntad del Señor. Vamos a orar. Señor, en esta noche quiero darte gracias por este mensaje, Señor. Te doy gracias. Hoy ruego, Señor, que nos examines, porque tú sí que nos conoces, Señor. Te doy gracias porque tú eres el único, Señor, que tienes el poder, Padre Santo, de conocernos de verdad. Porque tú ves nuestro salir a las calles, ves nuestro caminar, sabes lo que pensamos, Señor. Gracias porque tú nos conoces de verdad y queremos que tú nos examines. Gracias porque donde quiera que vayamos, tú estás. Y aunque a veces queramos ocultarnos de ti, no hay lugar que nos pueda esconder de ti, Señor. Gracias, Padre Santo, porque también podemos reconocer que porque tú estás en todas partes, podemos caminar seguros. Gracias, Señor, porque podemos decir que tú tienes toda la facultad para examinarnos y decirnos lo que está mal, porque tú nos creaste. Tú nos entretejiste en el vientre de nuestras madres. Tú estabas allí, aun cuando no teníamos la facultad de poder ver a alguien. Tú ya nos habías visto, Señor. Tú nos viste antes, aun de que ni siquiera nuestros padres supieran que ya estábamos siendo formados por ti. Gracias, Señor, porque tú eres el primero que supiste de nuestra existencia. Es más, existimos porque tú así lo quisiste. Gracias, Dios mío, por darnos un propósito, porque no somos un accidente, y a pesar de que algunos hayan podido llegar a la vida por causas de pronto a través de violencia, a través de dolor, Señor, tú puedes tomar esa experiencia dolorosa y convertirla, Dios, en algo maravilloso, Señor. Ayuda a aquellos que no encuentran un propósito en la vida a poder acercarse a ti y entender que tú tienes la verdad que necesitamos, Señor. Te pedimos en esta noche, Dios, que nos guíes y sobre todo que nos guíes en el camino a la vida eterna. Guíanos hacia Jesús. Tal vez nos hemos extraviado, aun siendo creyentes. Hemos perdido el rumbo. Y el camino eres tú, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y por eso, Señor, sabemos que si estamos en ti, tenemos paz verdadera y plenitud. Dios, te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, queridos hermanos, muchas gracias por conectarse, por compartir estos minutos de meditar la palabra del Señor. Quedo atento a cualquier pregunta o petición de oración. Nos vemos entonces con la ayuda del Señor este próximo domingo a las 9 de la mañana. Dios les bendiga a todos y que descansen. Feliz noche.